Hola, hola, sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Zona Puy. Ya pasamos las fiestas patrias, hartos comieron anticuchos, choripanes, sus terremotos, así que ojalá hayan aprovechado de descansar. Ahora volvemos a la realidad, volvemos a nuestra rutina y... como ya saben, Zona Puy es un programa en donde hablamos con gestores culturales, con artistas, personas que admiramos mucho, emprendimientos y mucho más. Y para esta ocasión tengo a alguien muy especial, a alguien que se dedica a lo que son las letras y hace muy poco lanzó su libro Reversa. Así que con nosotros, Pablo Cifuentes. Muchas gracias por esa gran presentación. Obvio. Y también por el espacio para conversar. La verdad es que yo estoy muy contento. Normalmente vengo a la radio a hablar de otros temas, claro. Pero en esta ocasión estoy muy contento porque estoy presentando mi primer libro de poesía. Si bien la escritura es algo que he estado siempre de alguna manera vinculada a mi quehacer en muchas formas, hace mucho tiempo tenía ganas de poder concretar un proyecto literario como en físico, material. Y el sábado que pasó, si no me equivoco, fue el sábado 13 de septiembre, estuvimos haciendo el lanzamiento formal de este librito en el espacio comunitario La Idea. Me encanta. Así, muy contento. Me encanta. Oye, vamos desde el inicio. Ya. Quiero conocer bien esta parte artística tuya. ¿Desde cuándo empezaste a meterte en lo que es el mundo de las letras, a escribir? Mira, es algo que a mí siempre me ha gustado. Desde que estaba en el colegio, como que empecé a tener esas primeras incursiones cuando uno empieza como a hacer poemas y un poco como a tratar de expresar lo que siente a través de las palabras. Bueno, yo estudié, además soy profesor de castellano. ¿En serio? Entonces tuve una formación también muy vinculada a la literatura, y desde ahí siempre fui probando distintas formas de escritura. Siempre he escrito poesía, he escrito también hartos cuentos, y no se había dado la posibilidad de publicarlo. Bueno, tuve participación también en Magallanes en 100 palabras un par de veces. Una vez lo gané, el año 2019. Saqué ahí el primer lugar. Entonces por ahí de repente he estado como con esas incursiones más esporádicas. Un poco como para contarte la historia de este libro. El año 2019... bueno, es un año complejo en términos como de convulsión social, había como una efervescencia ahí media punzante en el aire, y sentí un poco que había hartas cosas como que decir, hartas cositas que se podrían empezar a escribir, y en ese tiempo creé un Instagram que se llama Reversa, tal como se llama el libro, donde empecé a subir textos breves, muy pequeños, siempre lo digo, como sin ninguna pretensión. Nunca le puse publicidad, nunca compartí mucho, subía súper esporádicamente, no hubo un manejo, digamos, sistemático de ese Instagram. Y lo fui usando más como una plataforma para dejar guardadas estas cosas que estaba escribiendo. Y con el pasar del tiempo, bueno, vino el estallido social, vino la pandemia, vinieron los procesos constituyentes, pasaron un montón de cosas a nivel país y a nivel global. Y me fui dando cuenta que este Instagram de alguna manera se había convertido como en una especie de bitácora de lo que estaba pasando. Si bien no lo hablaba quizás tan directamente, sí habían ahí como señas de lo que estaba pasando en el contexto local, nacional, mundial. Y me pareció que había un material interesante ahí. Y el año 2022, a fines del 2022, dije, bueno, voy a recopilar algunos textos de los que están acá. Y empecé a hacer como una especie de selección, una pequeña antología, y eso se materializó finalmente en el libro que tengo aquí en mis manos, ¿cierto? El libro de Reversa. ¡Qué bonito! Que trabajamos con una diseñadora local, con Karina Vukovic, que le puso como todo el trabajo de arte. Ahí lo voy a mostrar en mi cámara. Sí, para que se alcance a ver. De hecho podemos mostrarla acá en la camarita aquí. ¡Ay, qué elegante! Es un diseño muy bonito, muy minimalista. Aquí está. Que fue haciendo Karina a propósito del proyecto que teníamos a la vista, y que además busca ser muy minimalista, como muy sencillo, porque también el tipo de escritura que está en este libro refleja un poco eso. Son versos cortitos, o sea, poemas muy breves de 3-4 versos, donde también desde el lenguaje quise también como hacer este ejercicio de despejar un poco el ruido excesivo y dejar solamente eso puntual que
quería decir. Listo. Oye, igual me imagino que en época pandemia también de alguna manera, porque al final terminamos todos encerrados y cada uno como buscando qué hacer, dónde tener la mente, porque igual todos nerviosos, asustados, algunos tristes. Entonces me imagino que eso igual influyó en que empezaras a explorar más en lo que es la escritura, ¿no? Sí, o sea, mira, como te digo, esto partió el 2019, pero sí creo que me dio también más tiempo como para poder ir puliendo mejor los textos, buscando un estilo más propio, más personal. Y eso es finalmente lo que se termina convirtiendo Reversa, que es una especie de búsqueda, creo que va hacia cómo decir las cosas, y en ese sentido creo que el mayor desafío era encontrar una voz propia, porque uno de repente cuando escribe también tiende a estar probando, a buscar de repente esas cosas que sean parecidos a los autores que nos gusta leer, ¿cierto? Y creo que en ese proceso justamente de estar como en el encierro, en la pandemia y todo eso, se fue como cuajando mejor ese lenguaje más personal, más propio, y que creo que le da un estilo bien particular al libro que estamos presentando. Listo. Oye, ¿y hacia qué temas te vas más para escribir estos versos? ¿Tienes algún tema o temática favorita? Mira, como te decía, son poemas muy breves. Tengo que, me lo preguntaban en el lanzamiento también, si es que había como alguna relación con los haiku, por ejemplo, que tú sabes que es un formato de poema japonés que... Ah, como que Claro, que son normalmente tres versos muy cortitos y que evocan también como a la contemplación de la naturaleza y también de cómo va pasando el tiempo a lo largo del año, las estaciones, por ejemplo, y todo esto. Hay algo de eso en Reversa. Hay como una influencia interesante por parte del haiku japonés, pero también trata de ser como un poquito una exploración muy íntima, como muy desde lo interior. En el fondo, como reflejar la contemplación, no solamente de la naturaleza en sí misma, sino que también entendiendo la naturaleza como una metáfora del interior de las personas. Entonces hay como muchas alusiones por ejemplo, al invierno, al viento, pero sin caer como en el retrato del paisaje, sino que más bien usado como una metáfora de lo que pasa en la vida íntima de las personas, o sea, las relaciones con un otro, ¿cierto? El cómo se construye también la sociedad, todas esas cositas como que son pensamientos que también creo que estuvieron tan presentes en ese tiempo de crisis, ¿cierto? De crisis sociales, de crisis sanitarias, donde de repente nos vimos forzados a aislarnos. Claro. Y nos llevó también a pensar en qué pasa con la vida, con uno mismo, con las otras personas, qué es lo realmente importante. Creo que esas reflexiones son las que se terminan concentrando en este libro. Me encanta. Hoy consulta, ¿por qué Reversa? ¿Por qué Reversa? ¿Por qué? Bueno, Reversa es como un juego también de palabras. Por un lado, porque como de reversar, como de volver a decir, ¿cierto? Aquellas cosas que se pueden quizás decir de una nueva forma, pero al mismo tiempo es también como una invitación a hacer este viaje como en retroceso. Este libro está, como te decía, con poemas que vienen desde desde agosto del 2019 hasta septiembre del 2022, y todos los poemas vienen fechados. Vienen como con la fecha en que fueron publicados en la plataforma. Pero lo curioso también es que el último poema que aparece en el libro es en realidad el primero en dimensión temporal. O sea, están las fechas de adelante hacia atrás. Entonces tú puedes leer el libro de atrás para adelante, de adelante hacia atrás, y de alguna manera se te va armando la historia que se va contando. Y también un poco esta idea de reversa es un poco como de volver a la esencia. O sea, yo siempre digo que en tiempos donde hay como tanto ruido alrededor, donde hay tanta información, donde hay tantos problemas, tantas crisis, tanta bombardeo de noticias, donde pareciera que estamos siempre sellados por un ruido constante, reversa como que también invita un poco a volver algunos pasos hacia atrás y despejar todo ese ruido. Y hablar como... A mí me gusta decir que reversa es como hablar bajito. Por eso son estos poemas chiquititos, viene como con un diseño muy minimalista,
y es como esa invitación, como que en tiempos de tanto ruido, volver a hablar despacio, volver a mirar con calma, y volver a tener quizás como una comunicación un poco más reflexiva. Creo que de eso va más o menos, y por eso el título también. Genial. Oye, cuéntanos cómo fue ese lanzamiento. Hoy estuvo hermoso. Sí, no puedo ir, lo siento. Estuvo hermoso. Pero, ¿cómo fue? Bueno, como te decía, hicimos una actividad bien sencilla, bien íntima en el espacio La Idea, que además para mí es como estar en casa. La casita, he sido La Idea. partícipe de ese espacio durante ya varios años. Y fue muy lindo porque además contamos con la participación de Mariana Camelio, que es poeta, y que nos ayudó con la presentación del libro. Ella hizo como toda esta introducción, en el fondo como el comentario literario propiamente tal. Estuvo también con nosotros el Rafael Cheuquelaf Brasic, periodista, que es gestor cultural también, y de alguna manera hicimos como una especie de diálogo dirigido, donde hablamos un poquito del origen de Reversa, de las influencias y en el fondo cómo el contexto cultural también se impregna en este libro. Y además tuvimos un poquito de música en vivo, nos acompañaron los amigos de Los Klasky, Yes. que también, bueno, para mí era bien significativo que pudieran estar. Tú los conoces también, han estado por acá, el Juan al menos. Y son amigos que no solamente compartimos, digamos, en lo personal, sino que también son influencias dentro de lo creativo. Compartimos una búsqueda también de lenguajes y de apreciación de lo que nos rodea, que de alguna manera también se va o nos vamos influyendo mutuamente. Así que fue muy significativo también que pudieran estar ahí. Tocaron algunas de mis canciones favoritas. Así que bien, estuvo muy lindo. Y también pudimos como compartir un poco de los textos, que es un poco lo que estamos hablando ahora, ¿cierto? Cuáles son las influencias y el origen. Qué genial. Así que estuvo muy lindo. Fue muy difícil pasar estos escritos al papel, porque me imagino que igual es toda una gestión de contactos, de hasta finalmente ver este libro ya hecho. Sí, bueno, mira, aprovecho de comentarte Sí. también que se me pasó que Karina Vukovic, que fue la que diseñó y diagramó el libro y también lo ilustró, estuvo también de manera remota en el lanzamiento, nos acompañó y está en este momento viviendo en Barcelona, pero pudo conectarse a pesar de la diferencia horaria para contarnos justamente sobre ese proceso. Yo te contaba que Reversa, en términos textuales, empieza a gestarse en 2019, pero recién en el año 2022 yo tomo la decisión de pasar esto a un libro en papel. Y desde ese momento empezamos a conversar con Karina sobre cómo lo íbamos a hacer, cómo llevamos esto a que un proyecto que de alguna manera tiene un pensamiento o una reflexión en torno a la vida o a lo que nos rodea, cómo lo convertimos también en algo que materialmente sea capaz de transmitirlo o de soportar ese peso. Así que empezamos un camino bien largo de buscar referencias, de pensar en cómo queríamos que fuera. En algún momento yo pensaba que quería que fuera un libro negro completo. Ajá. Y con las hojas negras y todo, y que se leyera de atrás para adelante como reversa. Claro, como en reverso, porque además yo le decía, yo soy zurdo y toda la vida he usado los cuadernos al revés, entonces bueno, claro, podría tener algo interesante. Entonces probamos con muchas fórmulas distintas, imaginamos cómo podría ser esta maqueta. En algún momento pensamos en que fuera una encuadernación hecha a mano, pensamos en muchas formas distintas. Finalmente, por temas de celeridad, de gestión, de eficiencia del recurso, optamos por esta impresión que, como te decía, tiene un formato más bien de bolsillo. Es un libro pequeñito, tiene alrededor de 150 páginas, donde están estos poemas pequeñitos, y que vienen además con distintas ilustraciones que de alguna manera evocan eso que está dicho en los poemas. Así que, y está ilustrado, me comentaste. Sí, no está completamente ilustrado, tiene algunas ilustraciones que van intercaladas, que es un trabajo también que hizo Karina de ilustrar los versos. Entonces hizo un ejercicio bien interesante que ella lo explicó ese día, que tomó versos del libro y los fue convirtiendo en imágenes de vectores,
Y las mismas letras empezó a jugar con ellas, a torcerlas, a agrandarlas, a achicarlas, a hacer formas con el mismo texto. Y eso finalmente es lo que le da vida a las ilustraciones que están en el libro, que vienen además en un papel vegetal, transparente, como bien delicado, bien bonito. Listo. Sí. Así que como te digo, fue un proceso largo que lo hicimos en realidad sin ningún apuro, lo hicimos sin presiones. Nos dimos el tiempo de trabajarlo bien para que quedara en realidad el producto que era lo que estábamos buscando y que sobre todo pudiera reflejar lo que el libro quería decir, que era transmitir como esa sensación más íntima como de todas estas reflexiones que estaban presentes. Qué lindo. Felicidades por tu primer bebé. Muchas gracias. Si alguien está interesado y quiere adquirir este libro, ¿de qué manera puede hacerlo? Tiene que comunicarse directamente conmigo a través del Instagram de Reversa. Me pueden mandar un mensajito por ahí y si alguien lo quiere adquirir, tiene un valor de 15.000 pesos y está ahí disponible. Tengo ejemplares todavía disponibles para poder adquirirlo. Sí. Así que el Instagram es @re_versa. Sí, ahí lo estamos viendo. Un mensajito ahí en la plataforma y yo encantado les contesto y podemos coordinar para ver cómo lo hacemos. ¡Qué hermoso! Ahí lo estamos viendo en pantalla, entonces quienes nos estén escuchando, el Instagram es re_versa, ahí para que lo sigan y también para que puedan pedir su ejemplar. Tú me dijiste que estos escritos son hasta el 2022. Correcto. ¿Qué ha pasado desde el 2023? ¿Sigues escribiendo? Sí, ¿Se viene de otro? hecho, mira, si tú te fijas en la plataforma que estaba mostrando recién en pantalla, Aquí. Es un Instagram súper sencillo, la gente que se meta va a encontrar simplemente textos. No hay otra cosa que texto, ahora hay algunas cosas del lanzamiento, el afiche, un par de videos. Ajá. Pero en general lo que vas a encontrar ahí son solo fondos de un solo tono y un texto. Y de hecho, si bajas más, vas a darte cuenta que hay algunos textos que vienen con un fondo negro y después empiezan a aparecer unos grises. Sí. El libro llega hasta que se acaban los textos negros. Ya. Mira, si sigues más abajo, ahí. Ese que dice ahí, al fin todo lenguaje se vuelve cuerpo, es el primer poema que aparece en el libro y de ahí hacia atrás, ¿cierto? Y en realidad todo lo que viene después he seguido escribiendo y publicando algunas cosas en el Instagram, pero ya con otro tono. Hay otras temáticas de por medio que probablemente igual voy a trabajar en hacer una selección y sacar quizás una nueva antología, o ese es al menos el plan que tengo por delante, poder sacar al menos un segundo libro del material que está allí disponible. Porque, como te digo, igual van pasando tiempos distintos. Claro. O sea, cambió el contexto, tanto en general, social, como también el contexto personal. Y van apareciendo quizás nuevas cosas que decir. ¿Ya? Entonces, ahí hay un cambio de color en la página. Pero lo más probable es que eso se convierta en un nuevo proyecto literario también más adelante. Me encanta. Oye, algo que me gusta aquí, que de hecho es lo que vemos aquí en pantalla, es que hacer frases cortas o poemas cortos da para conversar. Porque, por ejemplo, acá dice, al fin todo lenguaje se vuelve cuerpo, y alguien comenta aquí, y todo lenguaje atraviesa el cuerpo, lo enferma y lo sana, simbólico y real. Entonces son como textos que uno los puede leer solos, pero si uno los lee acompañado igual se puede dar para conversación. Sí, mira, sabes que ese es uno de los temas que hablábamos justamente el día del lanzamiento. Ajá. Porque yo siento que el escribir en este formato da la posibilidad de dejar muchas conversaciones abiertas. Yo creo que obviamente se puede escribir también con mucho más detalle, se puede escribir poesía siendo mucho más descriptivo, o escribir textos donde efectivamente yo diga todo lo que tengo para decir. Pero creo que el gesto del poema corto de alguna manera es como hacer un indicio, dejar una pista pequeña que abre conversaciones justamente. O sea, quizás lo que entiendas tú de lo que estás leyendo es distinto a lo que siento yo, y no me doy el tiempo tampoco de explicarlo, porque eso siento que agotaría esa conversación. Yo creo que Reversa de alguna manera busca interpelar a la otra persona para que pueda dialogar con el texto desde su propia experiencia, y por eso también esa brevedad le da una amplitud al mismo tiempo. Entonces creo que eso es una de sus gracias. También siempre fue pensado en un formato que se pueda compartir fácilmente, que pueda ser visto sin mayor complejidad,
sabemos que mucha gente hoy en día tampoco tiene como tiempo para sentarse a leer o para estar, no sé, descifrando textos de gran complejidad. Y siento que este formato de alguna manera lo que hace es darte una profundidad, pero en un formato que es muy muy sencillo, sin perder esa complejidad o ese sentido de reflexión. Uy, me encantó. Ay, Muchísimas gracias, Pablo, por venir aquí al programa a hablarnos de tu libro. Ya saben, personitas, tienen que seguirle ahí en el Instagram, que es re-versa, Así es. para pedir su ejemplar, para leer estas lindas escrituras y que se siga sumando más gente amante de la lectura. Y de verdad te felicito por esta primera creación. Muchas gracias a ti, Mica, por el espacio, por la conversación. Bueno, ya lo dijiste, si alguien quiere tener el libro, me manda un mensajito por interno, yo feliz lo atiendo y responderé rápidamente. Y también estar atentos porque probablemente en las próximas semanas se geste algún taller o alguna actividad relacionada también con el libro, como para poder conversar sobre este formato como de micropoesía que le digo. Así que encantado también de poder compartir lo que se está haciendo. Eso, oye, apenas salga esa información nos avisa y lo avisamos por acá Pero también. por supuesto. Yay. Estamos ahí dándole forma todavía, pero una vez que tenga el taller ya más armado y le pongamos fecha, te aviso para que lo podamos socializar. Eso. Muchas gracias, Pablo, de Muchas verdad. gracias a ti, Mica, muchas gracias. Y así vamos terminando el primer bloque de Zona Puy con este excelente escritor. Y no se vayan porque vamos a un pequeño corte comercial y seguimos con la segunda tanda de Zona Puy. No se vayan. Chao.